Y por supuesto, para seguir platicando acerca del tema de las gasolinas, si usted escuchó hace unos momentos a Ángel Verdugo con su opinión, bueno, pues se encuentra Stefan Witting, quien es presidente de la Asociación Mexicana para la Movilidad Sustentable. Otro de los temas importantes es el uso del etanol en las gasolinas mexicanas, algo que podría contribuir a la disminución del precio de los combustibles que hoy estamos viendo y, por supuesto, otro punto importante, contribuir a la mejora del medio ambiente. Pero para conocer más acerca de esto, Estefan, te saludo, mucho gusto. Hola Wendy, muy buenos días, mucho gusto estar por acá en este año nuevo con estos temas que pues han sido ya recurrentes en nuestra historia. En México el etanol ha sido un tema que ha sido discutido, que ha sido aprobado, que ha sido promovido desde hace más de 15 años y que ahora en el marco de la reforma energética hace sentido retomarlo y sobre todo implementarlo. Vimos nosotros el año pasado una propuesta que nosotros como asociación pusimos ante la Comisión Reguladora de Energía en unos grupos de trabajo que se diseñaron específicamente para mejorar técnicamente la norma. Tenemos nosotros una norma de combustibles que lo que hace es regular de qué manera, qué tipo de combustibles vamos a ver nosotros en nuestro país. Ahora que ya no va a ser solo Pemex, sino que estamos viendo importaciones, reportaban en imagen hace 2, 3 semanas, ya la primera importación de una de las grandes petroleras de combustible ya de manera totalmente independiente a Pemex, con infraestructura propia para surtir estas estaciones de servicio de manera directa. Esto es algo que era necesario, el poder tener cuáles iban a ser las reglas para estos combustibles que iban a poder importar los distintos participantes. En junio del año pasado, Estefan, si no me equivoco, fue cuando se autoriza que ya en nuestro país el etanol pueda ser utilizado en un 10% en las gasolinas mexicanas. ¿Esto qué significa? Como tú lo mencionas, esto es parte del esfuerzo de que todas nuestras autoridades y que toda la gente que estaba participando en estos grupos técnicos de trabajo tuvieran toda la información necesaria para saber qué íbamos a aprobar, qué medidas se estaban tomando no solo en pro del medio ambiente, sino también de la economía y también de la sociedad misma. Esto significa que nos estamos poniendo nosotros a la altura del resto del mundo. Tenemos más de 60 países que están utilizando ya el etanol como uno de sus componentes clave dentro de su mezcla de gasolina. El etanol es un componente que hace las gasolinas más limpias, que hace una aportación de octanaje muy importante a las gasolinas. Esto significa que a la hora de yo producir mi gasolina, voy a hacer una mezcla totalmente distinta para aprovechar estas características y que tenga yo al final un mejor combustible. Sabemos ya desde hace años que la gente que vive en la frontera del lado mexicano, pues si tiene la oportunidad va a cargar en Estados Unidos, no solo por el mejor costo, sino también existe una percepción de que la gasolina es de mejor calidad. Explícame ahí, para que la gente sepa, qué diferencia hay entre el etanol como un aditivo al combustible o a las gasolinas mexicanas a lo que hoy se está utilizando actualmente. Hoy por hoy usamos un compuesto que fue diseñado específicamente para tener repercusiones positivas en la calidad del aire. Con el paso del tiempo se fueron identificando que había mejores desarrollos, que había otro tipo de productos que cumplían esa misma función de mejora en calidad del aire y tenía además otro tipo de beneficios. Este producto, el MTBE, es un producto que en Estados Unidos fue prohibido. En 23 estados de Estados Unidos está prohibido su uso y en el resto de la federación, en el resto del país, las petroleras dejaron voluntariamente de utilizarlo. ¿Por qué? Porque contaminaba muy fácilmente los mantos acuíferos. El problema principalmente surge en Estados Unidos porque no existían los tanques de doble pared en las estaciones de servicio. Era muy propicio a que hubiera fugas. En México, desde los 90 ya tenemos estos tanques. Lo que no tenemos en México es un control sobre todas estas fugas, todos estos robos en los ductos de gasolina, y entonces no se tiene un cuidado sobre si hay o no hay derrame.
Este mercado ilegal de gasolina pues, no permite que haya un control de que no haya derramamiento en los mantos acuíferos. Estefan, ¿me permites? Vamos a hacer rápidamente un corte y seguimos platicando para que me digas entonces el etanol, de qué está hecho y por qué puede ser una opción para la mejora del medio ambiente y por supuesto para la eficiencia de los vehículos aquí en nuestro país. ¿Te parece? Continuamos platicando aquí con Stefan Witting, quien es presidente de la Asociación Mexicana para la Movilidad Sustentable. El etanol en las gasolinas, me comentabas, Stefan, ¿el etanol de qué está hecho? O sea, ¿por qué tiene esta diferencia con el MTB? El etanol es un producto hecho a base de caña. El etanol lo que se hace es fermentar los azúcares que tiene la caña de azúcar y luego se destila. Se destila de cierta manera para que tenga ciertas características. No es apto para consumo humano, aunque sea alcohol, pero da las características necesarias para dar una combustión más limpia al mezclarse con la gasolina. Esto permite que podamos utilizarlo en cualquier coche, cualquier vehículo puede utilizar esta mezcla aprobada del 10% que ya tenemos en México. Actualmente las gasolinas tienen algo de etanol aquí en nuestro país o de plano nada. Nada. Ya teníamos anteriormente un porcentaje aprobado del 5.8%, pero el mundo ya había migrado de ese 5.8%. Ya se había descubierto que la mejor mezcla era por lo menos el 10%. Arriba de este 10% ya se tienen estas ventajas. Ya nos ponemos a la par de esto que ya se está realizando en el mundo y ya nos permitirá ver en un futuro muy cercano estas gasolinas mezcladas con etanol. Oye, ¿y aquí en México tenemos la infraestructura para poder producir etanol? Hoy por hoy tenemos ya 3 plantas que tienen la posibilidad de producir el etanol. Son volúmenes de producción muy bajitos, nada más para hacer un comparativo. Estados Unidos produce y consume 60,000 millones de litros al año. Nuestra industria en México es de 200 millones. Estamos con una perspectiva de crecimiento impresionante. Si lo comparáramos con la industria azucarera está hoy por hoy, muele 40 millones de toneladas de caña. Para producir los 4,700 millones de litros de etanol que necesitaríamos para mezclar todas las gasolinas del país, necesitaríamos 60 millones de toneladas de caña, todavía más caña de la que se tiene actualmente. Estaríamos generando una industria todavía más grande que lo que es la industria azucarera, que es bien conocido que genera una gran cantidad de empleos. La industria azucarera genera alrededor de 350,000 empleos, entonces estamos contando con un número similar en cuanto a generación de empleos. ¿Y el etanol cómo nos ayudaría a la disminución de los precios de los combustibles, tal y como ha sucedido en Estados Unidos? La característica principal que tiene el etanol es este alto octanaje. El etanol tiene 113 octanos. Si lo comparamos con los 87 octanos que tiene la gasolina magna o las 92 de la premium, pues esto es lo que le da valor a la gasolina. Entonces, si puedo utilizar el etanol para agregarle este componente caro a la gasolina, entonces dejo de producir otros componentes caros en mi refinería. Esto baja todo el precio de la gasolina. Como muestra un botón, toda la gasolina en Estados Unidos tiene mezclado por lo menos 10% de etanol. Y estos grandes diferenciales de precio, sí, por un lado son los impuestos, pero por otro lado también es esa composición a la que han llegado las refinerías al depender en esta fuente de octano en el etanol. ¿Y qué pasa? ¿Las autoridades por qué no quieren voltear a ver este mercado? ¿Por qué no quieren abrirse a la producción de etanol para pues bajar el precio de los combustibles, ¿no? Que es ahorita un tema que se está criticando por todos lados. Hoy por hoy, la Comisión Reguladora de Energía ya aprobó este 10%. Está permitido mezclar el 10% en lo que es el resto del país y está pendiente de analizarse, o más bien se está analizando ya el uso en las 3 zonas metropolitanas. La parte importante es que en Estados Unidos, en Colombia, en Europa, en Brasil, se utilizó y se implementó el uso del etanol para mejorar la calidad del aire. Entonces, estas pruebas que se están llevando a cabo en México deberían de concluir lo mismo que se concluye en el resto del mundo. Se utiliza para mejorar la calidad del aire, para reducir los gases de efecto invernadero, porque finalmente es un producto que viene de la tierra, captura el CO2 y lo transformamos en un combustible. ¿Y quién lo está frenando entonces? Hoy por hoy se ha vuelto un poco una lucha comercial. Finalmente tenemos un producto que estaríamos sustituyendo, entonces pues es defensa del mercado. Finalmente lo que pretende la reforma energética es abrir a la competencia, que sea una mera lucha comercial. ¿Cuál va a ser el mejor producto? ¿Cuál va a ser las mejores condiciones para el consumidor en México para beneficiarnos a nosotros como país? Que ese sea el que se utilice. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo y lo que estamos pidiendo que se permita. Hay hoy por hoy un amparo
del cual no conocemos mucho más que lo que se transmite por los medios, y se está analizando si el etanol fuera malo para la salud. La experiencia internacional dice que no, que ha sido una mejora continua para la salud. Estefan, por último te preguntaría, sí, México tiene la capacidad, entonces nada más falta pues dar el siguiente paso, ¿no? Que se permita esta apertura al uso de etanol que ya está autorizado por parte de la CRE para poder pues empezar a tener diferentes precios en los costos de combustible. Quitar esas incertidumbres, porque el que haya una revisión sobre una norma que ya fue aprobada, eso da incertidumbre a los inversionistas. Una vez que se resuelva eso, que se determine que pues, el etanol, como en el resto del mundo, va a ser benéfico para el medio ambiente, vamos a poder ver inversiones en nuestro campo y que se empiece a mezclar y a utilizar de manera generalizada en todas nuestras gasolinas. Perfecto, pues Estefan, ahí está el 10%, ¿verdad? Del 10%. etanol en las gasolinas y sustituiría al MTB, que bueno, actualmente pues contamina, ¿no? Contamina, ese es, le comentaba el asunto principal, el tema de mejorar el precio de los combustibles y por supuesto pues también una mejora al medio ambiente que tanto lo requerimos aquí en nuestro país. Estefan, muchas gracias como siempre. A ti, buen día, hasta luego.